¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre el Real Madrid de Xavi Alonso, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para descargar sus tácticas en FC26. Este Real Madrid de Xavi Alonso es un equipo muy ofensivo que trata de combinar un poco más que igual el anterior Real Madrid, pero que también es un equipo que se hace fuerte al contraataque con la gran velocidad que tiene arriba, pero también apuesta mucho por la combinación cuando lo puede hacer. Así que vamos a empezar por la formación defensiva sin balón, y es que el Real Madrid normalmente lo que defiende es en un 4-2-3-1 sería, ya que normalmente está el doble pivote con Ceballos, Tchouaméni o quien juegue, con alguien por delante que se encarga un poco más del pivote del equipo rival, y después están los extremos, siempre Vinicius quedándose un poco más arriba que el extremo diestro, que puede ser más Antuono, puede ser Güler, Rodrigo, depende de quién juega en ese momento. Sergi Cardona. Y el equipo cuando tiene el balón, de este 4-2-3-1 digamos, pasaría a una especie de 4-3-3. Aunque veáis esto así, realmente lo que sucede es que normalmente Tchouaméni se mantiene más en el pivote, en el centro del campo, y de los dos pivotes Ceballos se adelanta un poco más su posición, como si fuese un mediocampista un poco más avanzado, junto a Güler, que Güler sería un poco más el medio diestro por la derecha, ya que en defensa es media punta, pero normalmente cuando atacan se tira un poco más escorado hacia el lado derecho. Eso no quiere decir que siempre esté en la derecha, a veces también se mete por dentro o en zonas más de la zona izquierda, pero de global normalmente está en este 4-3-3 con Carreras, que después veremos los movimientos que hace, pero manteniendo este 4-3-3. Así que entrando en los movimientos más habituales de este Real Madrid, y en salida de balón, evidentemente, como hemos comentado, pues evolucionan de este 4-2-3-1, evolucionan al 4-3-3, y eso le permite que Tchouaméni sea un poco más pivote, aunque sí que es cierto que Ceballos va a ayudar mucho más a Tchouaméni en la salida de balón que Güler, pero Güler también se va a incorporar en ese centro del campo, y con esos tres jugadores van a tratar de sacar el balón. Dani Ceballos. Uno de los movimientos que se puede ver aprovechando la figura de Güler, que está en esa zona de media punta entre líneas y que tiene muy buena conexión con Mbappé, lo que trata de buscar el Real Madrid en algunas ocasiones es combinar por zona central del campo, y entre Ceballos, Tchouaméni, centrales o laterales, buscarle entre líneas en esa zona entre central y mediocampo del equipo rival, y una vez recibe ahí Güler puede buscar la diagonal o el desmarque de Mbappé, que va al espacio, para filtrar ese último pase y tener un 1 contra 1. Tchouaméni. Otro de los movimientos que se puede ver en este Real Madrid cuando sobre todo atacan, por ejemplo, por el lado izquierdo, con Vinicius Junior abierto totalmente por izquierda, es el desmarque de Carreras, donde normalmente se mete en zonas interiores. Entonces el equipo lo que hace, aprovechando que se mete por dentro Carreras, es dar la banda a Vinicius Junior, que puede recibir completamente abierto y ahí explotar su potencial, que es el 1 contra 1, y poder llegar a línea de fondo y sacar un pase atrás para sus compañeros. Vinicius Junior. Pero no siempre encara y va a él, sino que a veces también, aprovechando que está por dentro de Carreras, lo que hace es buscar precisamente a Carreras en ese pase en la zona indefendible, digamos, y con ese desmarque interior de Carreras filtrarle el pase y que sea Carreras el que acaba centrando, poniendo el pase atrás para los compañeros. Vinicius Junior. Perfect threaded through ball. This is all they need to do from here as the minutes tick by. Yeah, this really does rub salt in the wound. There's space to attack here for Real Madrid. Y aunque normalmente Carreras siempre lo aprovechen por zonas interiores, como hemos comentado, eso no quiere decir que siempre esté por dentro y Vinicius siempre esté abierto. También se puede dar que Vinicius haga un control hacia adentro o incluso se meta por dentro y sea Carreras el que dobla por fuera y le pueda filtrar el pase hacia adentro a Vinicius, que en esa zona interior pueda combinar con Mbappé y definir la jugada. Dani Ceballos.
Vinicius Junior. That's how to play it through. And played in. Otro de los elementos importantes en el equipo, sobre todo cuando está moviendo el balón, es que se puede ver como el medio izquierdo, el que se avanza un poco más que Tchouaméni, a veces cae entre central y lateral o extremo de su equipo, es decir, cae abierto en izquierda para darle continuidad al juego. Now Dani Ceballos. Y cuando el Real Madrid tiene esa posesión larga, lo que buscan también mucho son cambios de juego. Cuando están tocando por el lado izquierdo, por el centro, buscan un cambio de juego absolutamente abierto más tantuono, y una vez recibe ahí abierto más tantuono, él puede encarar hacia adentro y chutar, buscar un centro o combinar con el desdoble de Valverde que le dobla por fuera. Beautifully weighted ball. Delivered into the box. Y evidentemente Mbappé también es una pieza muy importante en el equipo, que siempre tratan de buscarlo, y también algún movimiento que hace en particular, ya que él anteriormente había sido extremo, lo que le gusta es caer a los lados, sobre todo al lado izquierdo. Por lo tanto, cuando Vinicius no está tan adelantado, está más atrasado o está por dentro, lo que tratan es de buscarlo con un desmarque que hace desde dentro hacia afuera, para que él pueda recibir también en ese lado abierto y desde ahí generar peligro. Vinicius Junior. Now Dani Ceballos. Looking to cut inside. Y evidentemente en las transiciones es pieza clave en el equipo, ya que normalmente Vinicius igual va a defender un poco menos, pero Mbappé va a ser el que va a estar en el centro, y por lo tanto cuando recuperan tratan de buscarlo rápidamente al espacio con su velocidad para tener una ocasión clara de peligro. For that final pass through. Well, nothing to get excited about at the end of it. Weighted beautifully. Now for the finish. Así que vamos a pasar a los roles, y al portero le pondremos portero balanceado, no vas a tocar nada. A los centrales, a Huijsen le pondremos defensa líbero defender, porque es un central que sí que avanza un poco más y siempre da más salida de balón porque tiene buen pie. En el otro defensa vamos a poner defensa defender, va a ser el que se va a quedar un poco más cubriendo la posición. Al lateral derecho, a Valverde le pondremos lateral balanceado. ¿Por qué? Porque queremos que tanto si Mastantuono se mete por dentro, él vaya por fuera, y si se mete por fuera, él apoye un poco por dentro. Al lateral izquierdo, Carreras, le pondremos lateral invertido atacar, importante para que haga esos desmarques a línea de fondo desde dentro. Y a los pivotes, a Ceballos, que va a ser el más ofensivo, que va a ser como un mediocampista un poco más adelantado izquierdo, va a ser mediocampista creación, y a Tchouaméni, que va a ser el pivote, contención y defender. Mientras tanto, a Güler, importante aquí, le pondremos medio extremo y apoyar, para que caiga en ese lado derecho y sea mediocampista derecho en muchas ocasiones. A los extremos le pondremos extremo versátil a Vinicius Junior, que así lo que tendremos es que va a quedarse un poco más arriba y se va a meter por dentro un poco en algunas ocasiones. Y a Mastantuono le pondremos creador lateral creación, que aquí sí que se va a meter por dentro más que Vinicius, aunque no va a estar constantemente abierto si no vamos por ese lado en muchas ocasiones. Por lo tanto va a tener tanto amplitud como se va a meter por dentro cuando él crea necesario. Y finalmente a Mbappé le pondremos delantero avanzado versátil. Hemos puesto versátil para que caiga también a los lados y no se quede completamente en el centro, sino que busque desmarques donde pueda. Entrando a las tácticas de equipo, pondremos en creación de jugada balanceado, porque queremos que ser agresivos y tener transiciones, pero a la vez también tener posesiones largas, y enfoque defensivo elevado en 75, porque queremos una línea bastante alta. Ahora el Real Madrid es un equipo que aprieta bastante alto, por lo tanto con elevado tendremos una línea alta, pero sin tirar el fuera de juego constantemente. Así que en pantalla tenéis el código de la táctica, pero también lo tendréis en la descripción. Así que hasta aquí el vídeo del Real Madrid de Xabi Alonso, y como siempre que me hagáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo, en los comentarios os estaré leyendo.